Buenas noches amigos, bienvenidos a su espacio de comentarios aquí en su canal online CFTV. Mi nombre es César Falla Figueroa y los acompañaré en una nueva jornada comunicacional y periodística. Hoy estamos sábado 22 de enero del 2022, año de la consolidación de la soberanía nacional. Bien amigos, estamos desde los estudios de Radio Horizonte, tu emisora familiar, en los 99.9 de la FM de la ciudad de Chachapoyas para toda el departamento de Amazonas y a través de las redes sociales para todo el mundo. Bien, en esta ocasión quería compartir con ustedes un tema como tantos temas que están pasando desapercibidos en el país y que ya lo hemos señalado como el señalado la semana anterior, el sábado anterior, eh, que marcan la agenda política, social de nuestro país y cultural por lo consiguiente, y que queremos visibilizar, queremos compartir y socializar aquí en su espacio de comentarios de CFTV. Me estoy refiriendo, queridos amigos, a un titular que llamó poderosamente mi atención aproximadamente hace ya más de una semana. Titular del Comercio del 12 de enero, si lo pueden visualizar, del 12 de enero, el cual precisa, ¿no?, la libertad de expresión. Hay un deterioro preocupante en el Perú de la libertad de expresión, del diario El Comercio. Bien, del grupo monopólico El Comercio. Bien, y esto se refiere a una entrevista desarrollada a Carlos Hugo Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. Este comentario lo hago en el marco profesional. Hay una poderosa, como ustedes conocen por mi profesión, sensibilidad al respecto. Y luego a la manera de impartir algunas pautas, precisiones sobre el tema y que esto sea un alcance fundamental para los estudiantes de comunicación y periodismo que se forman en las universidades y para los recientemente egresados. Entonces, amigos, ese es el contexto en el cual yo estoy desarrollando este comentario. Condena a Acosta y Pimentel sienta un grave precedente, dice Carlos Jornet, respecto a los autores, Acosta como autor y Pimentel, Jerónimo Pimentel, como el propietario del editorial que ha publicado el famoso libro Plata como cancha, dedicado al ex candidato presidencial, al ex alcalde de Trujillo, al ex presidente regional de La Libertad, al ex congresista de la República, César Acuña Peralta, presidente fundador del partido Alianza para el Progreso. Expresa su inquietud por silencio del presidente Castillo en otro escenario de la entrevista. Acá yo lo hemos remarcado y quiero hacer un paréntesis al respecto de este comentario. El silencio, gobernar en silencio, no lo lleva a nada bueno al presidente Castillo. Los medios de comunicación son, como están estructurados, empresarialmente, y diría yo hasta cierto punto, ya no como antes, institucionalmente. Son los que buscan marcar la agenda social del país, y la marcan. Quien debería marcar la agenda política es el presidente de la República, pero no hay nada al respecto. Bien, entonces considero que el presidente debería dar cuenta desde el primer día de su gobierno a los medios de comunicación la marcha del mismo. Lamentablemente no vemos absolutamente nada al respecto. Incapacidad, inexperiencia por doquier, y consideramos de que todavía está a tiempo de girar el timón
y dar cuenta a la nación a través de los medios de comunicación, tanto a nivel nacional, regional, local, sobre lo que acontece en su gestión gubernamental. Creemos que es saludable lo que ha hecho de brindar una entrevista al espacio Hildebrand en sus 13, al periódico al semanario del señor César Hildebrand Pérez Treviño, periodista de larga data y de amplia trayectoria, pero es un lunar en lo que significa que debería ser una agenda importante para el presidente. Y es una manera, de alguna u otra forma, de transparentar su gestión. Bien, amigos, Carlos Jornet, presidente de la CIP, evalúa enviar una comisión al país. Él habla de despenalizar los delitos contra el honor, tras el fallo condenatorio contra los periodistas Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel, hecho con el que no estoy de acuerdo. Considero que están bien estipulados en el Código Civil, considero que hay una mención que vamos a dar cuenta de la Constitución Política respecto a el honor que se debe preservar en todo caso, así esto afecte a un periodista por publicar algo que haga falta al honor de una persona, de un ciudadano. Ahí hay una diametral diferencia que yo sostengo con el señor Jornet. El juez Raúl Jesús Vega ha condenado al periodista Christopher Acosta, autor del libro Plata como cancha, y al director del editorial Penguin Random House, Jerónimo Pimentel, a 2 años de prisión preventiva por difamación agravada. Su sustento tendrá el señor juez Raúl Jesús Vega a dar esta sentencia. En materia jurídica no voy a entrar, hablo dentro de un enfoque sociocultural respecto a los hechos que se han evidenciado. El periodista, y hago acá una precisión sobre el tema tratado, su función está enmarcada dentro de la Constitución, dentro de los códigos del Colegio de Periodistas del Perú, dentro del protocolo de los códigos del medio de comunicación, escrito dentro de los códigos de un medio escrito como se constituye una editorial que publica libros, textos. Entonces debe marcarse ahí, pero no debe de faltar a aspectos sustantivos y que están amparados en la Constitución. Tocar aspectos muy sensibles del ser humano, como es su honor, al cual el afectado, el agraviado, está amparado dentro de la Constitución, facultado a proteger, a cautelar. Busquemos el equilibrio. El periodista puede informar, dar cuenta de una determinada denuncia que ya se ventila en el foro jurídico, en el foro legal. Puede dar cuenta, por supuesto que puede dar cuenta, y puede dar su punto de vista al respecto, sin agraviar a la persona que está en cuestión. Pero tiene que conocer sus límites. Y si este límite se ha sobrepasado, el periodista y el dueño, Christopher Acosta, y el dueño del editorial, tiene que responder ante la justicia. Y ese caso tiene que ventilarse en el fuero judicial, desde mi punto de vista. Pero también el señor Acuña tiene que ser respetuoso de la libertad de expresión. Y sus abogados tienen que darle cuenta de ello. Y tienen que informarle al respecto si él ignora, como es normal porque no es abogado. Busquemos ahí un equilibrio. Y no nos parcialicemos porque se trata del señor Acuña, que está estigmatizado, que tiene tal vez sus limitaciones, o no veamos al periodista como que es un desproporcionado. Busquemos el equilibrio. Hay una falta, al parecer, al honor en lo escrito en este libro, Plata como cancha, desde ya un título desde mi punto de vista inapropiado, queridos amigos. Desde mi punto de vista, él tiene que responder en el fuero judicial y tiene derecho a la defensa jurídica. ¿Bien, amigos? Bueno, y el señor Acuña tiene que ser, por sobre todo, respetuoso de la libertad de expresión. Ya lo vamos a dar cuenta en nuestra carta política.
Vamos a compartirla. Acuña ha sido atacado en su honor y a la libertad de expresión tiene sus límites, queridos amigos, como ya lo hemos estipulado. Bien, vamos a dar cuenta de esta carta política que rige el marco jurídico nacional, que es la Constitución Política del Estado. Dice, artículo 2, dentro del contexto del capítulo 1, derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene derecho en el marco del capítulo 1, derechos fundamentales de la persona. Bien, vamos al acápite 3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre y cuando no ofenda la moral ni altere el orden público. Esto remarca lo que ya hemos dicho al inicio, queridos amigos. Hay que tener mucho cuidado como comunicadores, como periodistas, como escritores respecto a lo que uno refiere de una determinada persona. Bien, porque esta persona tiene derecho, la persona supuestamente agravada, tiene derecho a su legítima defensa y a defender su honor, a cautelarlo por sobre todo en los fueros existentes, en el Poder Judicial. Bien. Punto 4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral escrita de la imagen por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización, ni censura ni impedimento alguno, bajo las responsabilidades de ley. Los delitos cometidos por medio del libro, en este caso, un ejemplo, solo es un ejemplo, no digo que sea así, de plata como cancha, la prensa y demás medios de comunicación social, a lo que nosotros atañe en nuestra labor, se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Clarísimo lo que dice la Constitución y al parecer el señor Acuña, dentro de lo que él cree, se está defendiendo al respecto. Pero el señor periodista Christopher Acosta, él es libre de expresar lo que estime conveniente, pero siempre respetando el honor, respetando a la persona, al ser humano, y no transgrediendo a ello. Y considero que hay algunas partes del libro que un tanto se excede a ello, pero eso es parte de la polémica que se debe abrir al respecto. El señor Christopher Acosta ha publicado una creación intelectual legítima y ha tenido mucho éxito en ventas, pero habría que tener cuidado con cada una de las cosas que se dicen. Y si se va a aseverar una determinada situación, tiene que tener su respectivo sustento. Hagamos una clase de periodismo al respecto, para aporte de los que pueden apreciar este comentario, queridos amigos. Soy comunicador, soy periodista, me he formado en ello y no me estoy jactando en la realidad. Respeto mucho a los que no lo han hecho y han hecho un trabajo práctico digno, educadores, escritores que se han involucrado en el periodismo, pero les digo desde lo que nos estipulan en la academia y dentro de lo que uno va aprendiendo en el camino. Bien, vamos a dar cuenta del punto número 7. Continuamos con el punto 4. Es delito todo órgano de expresión o clausura algún órgano de expresión o le impiden circular libremente. El artículo 1 del capítulo 1, Derechos Fundamentales de la Persona, expresa lo siguiente. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Clarísimo. No por ser comunicadores, periodistas o escritores,
la mayoría, muchos de gran prestigio intelectual, profesional, tenemos el derecho de tocar la dignidad de la persona. Todos tenemos una dignidad que cuidar. Ahora, si esta persona tiene un comportamiento conocido, incorrecto, pues habría que condenarlo. Pero me parece que el señor Acuña es una persona que ha intervenido en política a través de un partido, está jugando su partido en el escenario político y tiene todo el derecho de participar. No estoy haciendo ninguna defensa de él. Él tiene que ser respetuoso de la libertad de expresión. Lo que ha hecho, en un término general, el señor Christopher Acosta, de la mano del señor Jerónimo Pimentel como director del editorial, es publicar una creación intelectual, dar cuenta de supuestamente los hechos, pero estos hechos tienen que ser bien sustentados y no le da lugar a tocar el honor, a tocar la dignidad de la persona referida, en este caso del señor César Acuña. Esto tómenlo los jovencitos que aprecio, que quiero y valoro, estudiantes de comunicación, de periodismo, tómenlo como un aporte de un profesional de la comunicación y del periodismo. Y de las personas que pueden apreciarlo, tómenlo como un modesto aporte de un ciudadano, de un profesional en la comunicación y el periodismo. Bien, amigos, el punto 7. Al honor y a la buena reputación, dice la Constitución política, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propia. Clarísimo, otro sustento del señor Acuña para luchar su honor dentro del Poder Judicial. Y el punto 8, a la libertad de creación intelectual. Esto va en defensa del señor Christopher Acosta. Artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. Mi aplauso por el trabajo intelectual que ha desarrollado el señor Acosta como un aporte. Que esto entra a la polémica y al debate, es normal que entre a la polémica y el debate. Es una creación social de un ser humano que tiene sus propios puntos de vista. Que esto haya dañado la moral del señor Acuña, el honor, entra a la polémica. Y se va al Poder Judicial, legítimamente se va al Poder Judicial. Y ahí se verá quién tiene la razón. Nosotros podemos brindar un juicio social, un juicio cultural al respecto. Y es lo que yo estoy haciendo con ustedes, compartiendo con ustedes, queridos amigos. Vamos a leer parte del capítulo 1 de la obra del señor Christopher Acosta, algunas pequeñas pautas del libro Plata como cancha. Bien, Christopher Acosta nos dice, realizó una investigación sobre la vida de César Acuña, candidato a la presidencia por Alianza por el Progreso. La obra se detalla pasajes de la trayectoria personal y política del político peruano, propietario de la Universidad César Vallejo y fundador del partido Alianza para el Progreso. Dice un párrafo del libro, pequeñito. En un espacio contiguo, quien se niega a estrechar la mano de Acuña es su ex profesor, Otoniel Alvarado Ollarse. Acuña había cometido contra su maestro el más espectacular caso de apropiación de producción intelectual, del que tiene noticia el país. Imprimiéndole otra carátula, se hizo autor de su libro, una recopilación de artículos académicos que Alvarado Ollarse ha publicado durante toda su vida como docente universitario. Otoniel Alvarado le ha afectado especialmente es que Acuña lo haya identificado ante la prensa como parte de una campaña de desprestigio en su contra. Lo ofende en particular que lo haya llamado aprista. Es un pequeños párrafos
de cómo se ha ido tejiendo el inicio, el primer capítulo del libro Plata como cancha, para familiarizarnos con esta importante producción escrita del señor Christopher Acosta. Retomamos a la entrevista hecha en el diario El Comercio a Carlos Hugo Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. Acá estamos haciendo desde nuestro modesto balcón una radiografía, una descripción de la situación actual de la libertad de prensa, de la libertad de expresión en nuestro país. El título de la entrevista dice: esto es un golpe importante para la libertad de expresión. Jornet advierte que fallo contra periodista Acosta y Pimentel marca un grave precedente. Adelantó que la Sociedad Interamericana de Prensa evalúa enviar una comisión al país. Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, opinó que el Congreso peruano tiene la oportunidad de despenalizar, ojo, reitero, despenalizar los delitos contra el honor tras el fallo condenatorio contra los periodistas Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel por la publicación del libro Plata como cancha. No estoy de acuerdo con el señor Jornet, con el respeto que puede merecer un periodista de su investidura y del cargo que tiene a nivel continental. Considero que se debe mantener estipulado en el Código Penal, preservar, cautelar en la Constitución política el honor de las personas, sino a dónde vamos como sociedad. El periodismo, y lo digo desde mi perspectiva de periodista, de comunicador, tiene que tener sus límites. Y esos límites, por supuesto, lo da el Código Penal, la Constitución Política del Estado. Partiendo de ahí, desde mi punto de vista, el juez Raúl Jesús Vega ha condenado al periodista Christopher Acosta, autor del libro Plata como cancha, y al director de la editorial Penguin Random House, Jerónimo Pimentel, a 2 años de prisión suspendida por difamación agravada. Dice Jornet: para nosotros es un grave precedente en materia de libertad de expresión. No debe haber condena penal, persecución penal o la criminalización de las actividades periodísticas. Nadie habla de criminalizar, sino que son las pautas por las cuales se rige la sociedad. Hay un marco legal, un marco jurídico existente. Sino, ¿de qué sociedad hablamos? Una sociedad tiene que estar muy bien estructurada para aspirar a un desarrollo, a un progreso, a un bienestar. Y pasa por respetarnos cada uno de nosotros. Pongamos en contexto las cosas. No hablemos desde la sensibilidad, del sentimiento. Hagamos un análisis serio al respecto. Y por supuesto nosotros como periodistas, como comunicadores, tenemos que hacer un mea culpa. Entonces, esa es la perspectiva del asunto. No debe haber condena penal, dice. La solución tiene que venir por la vía civil y no por una condena penal, como en este caso, que a pesar de ser suspendida, es una sanción de prisión. Hay un aroma a que sea esto una sanción de prisión. Nos deja entrever Carlos Hugo Jornet, presidente de la Comisión de la Libertad de Prensa e Información de la CIP. En su sentencia, el juez Vega le atribuye a Acosta la responsabilidad de las declaraciones que terceros brindaron sobre Acuña, entre ellos su ex esposa Rosa Núñez. Ha desconocido la doctrina del reporte fiel. The New York Times, un periódico de altísima reputación en Norteamérica, por ejemplo, en el caso contra Sullivan, que data de 1964, donde de algún modo se dejó en claro que cuando se relatan hechos que pueden ser considerados no ciertos, es el querellante el que debe demostrar que estos hechos no son ciertos. Es una viveza, pues. Perdonen el francés. Es una interpretación, con todo respeto al señor Jornet, que no se ajusta a la verdad.
Quien debe sustentar es el que publica. Y el agraviado tiene que buscar los sustentos legales para defender, en este caso, su honor, su buena reputación. No hablo por el señor Acuña, hablo por un determinado ciudadano que puede ser cualquiera de nosotros, que se ve envuelto en estos problemas. Bien. Seguimos. El que debe probar certeza o falsedad de los dichos es el querellante, en este caso Acuña, para la Sociedad Interamericana de Prensa, o para este señor Carlos Augusto Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información. ¿Usted ve un deterioro de la libertad de expresión y prensa en el país tras el ingreso de Castillo a Palacio de Gobierno?, pregunta el periodista del diario El Comercio. Sí, vemos, responde Jornet, que este deterioro se venía marcando ya desde el proceso electoral, que fue un proceso muy complejo. Pero una vez que asumieron las nuevas autoridades, esto podría haberse empezado a encarrilar, y lejos de ello se ha profundizado. Lo que vemos en el Perú es algo similar a lo que vemos en otros países de la región, donde los gobiernos, en algunos casos por razones ideológicas y en otros aprovechando la situación particular planteada por la pandemia, lo que han hecho es cerrarse, han buscado limitar el acceso a la información pública y han acentuado sus agresiones a periodistas. Claramente hay un deterioro preocupante de la libertad de expresión en el Perú. No digo un deterioro porque los medios de comunicación siguen comunicando. A Pedro Castillo lo siguen poniendo mucho más énfasis en cuanto a los errores que viene cometiendo. Está en su pleno derecho los medios de comunicación. El señor Castillo está cayendo en un graso error de no comunicar apropiadamente en los momentos o en los tiempos oportunos a la ciudadanía, al país, respecto a la gestión, a la marcha de su gestión gubernamental. Reitero el ejemplo, como lo hice la semana anterior. El presidente de México, Manuel López Obrador, él hace una conferencia de prensa que le llama en el país azteca las mañaneras, el cual da cuenta de su gestión a los medios de comunicación del país, correctamente registrados en Palacio de Gobierno, en el Palacio Mexicano. Entonces, es lo que debería hacer el señor Castillo. Lamentablemente, no hay nada al respecto. Con la ayuda puede capacitarse respecto a mejorar su expresión, podría ser, como un propósito de mejora para él, es un aporte de parte de CFTV para poderse comunicar mejor, pero tendría que hacerlo. Todavía está a tiempo de cambiar el timón y no tener un gobierno de silencio. Por eso quiere pasar a la historia el señor Castillo, por hacer de su gobierno un silencio total. Entonces, creemos que ya se animó a dar sus declaraciones al semanario Hildebrand en sus 13. Entonces, tiene que abrir el abanico a los demás medios, tanto de locales, regionales, nacionales y, por supuesto, internacionales. Es el jefe de Estado peruano, el primer ciudadano del país. Bien, amigos, hemos querido hacer un análisis complejo de una radiografía de la situación de la libertad de expresión actual del país. Y bueno, esperemos que haya servido como una herramienta, un recurso fundamental para quienes se vienen formando en comunicación social, en periodismo. Lamentablemente de esto no hay casi nada, por no decir nada al respecto, en las universidades, en las escuelas profesionales de ciencias de la comunicación, de periodismo. Acá no significa que yo tengo la razón y yo gano el debate. No significa eso. Son aportes que se recogen. Y a la manera que vamos recogiendo y vamos tratando el tema, nos estamos enriqueciendo sobre este tema que es emblemático, el caso de Acuña, el caso del silencio del señor Castillo. Por ejemplo, yo diría, ¿qué pasa con su equipo de comunicación, con sus asesores en comunicaciones del señor Castillo? Entonces, dejo esa pregunta en el imaginario del debate, queridos amigos. Este ha sido un aporte de su servidor César Falla Figueroa. Los invito, queridos amigos, a suscribirse a nuestro canal online. Ya llegamos a nuestros 300 suscriptores. Estamos muy contentos por esta noticia que nos ha dado nuestro equipo de producción que hace el seguimiento.
Estamos muy contentos, la recibimos con muchísima humildad, con mucho placer también y con muchísima motivación para seguir adelante en esa tarea de construir, de reconstruir y de transformar un mejor país con progreso, con desarrollo, con bienestar, con un real progreso, un verdadero desarrollo. Necesitamos cada uno de los agentes de cambio, cada profesional en su trinchera, necesitamos brindar esperanza a las generaciones venideras. Y ese es nuestra batalla, ese es nuestro gran propósito, queridos amigos. Muy bien, muchísimas gracias. Suscríbanse a nuestro canal online CFTV ingresando a la plataforma de YouTube. Ahí digitan César Falla Figueroa, el primer resultado de la búsqueda, dan clic, ahí ingresan al entorno online, al entorno del canal online CFTV y pulsan el botón suscribirse y ya forman parte de la gran familia de CFTV. Muchísimas gracias al equipo de producción de Radio Horizonte que me ha permitido usar sus instalaciones. Me siento como en casa, por supuesto, forma parte de esta radioemisora y desarrollar nuestro espacio de comentario de su canal online CFTV. Muy agradecidos, sigamos adelante, sigamos haciendo Perú por nuestras próximas generaciones. Muchas gracias, con ustedes fue su fiel servidor César Falla Figueroa. Muchas gracias por su fina atención, su fina y gentil atención. Un lindo fin de semana, un lindo sábado por la noche. Permiso.